Bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos la integral de línea, haciendo énfasis particularmente en la interpretación del resultado obtenido. En este caso trabajaremos un campo vectorial en R2, en plano. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: se presenta un campo vectorial F, o sea la gráfica del campo vectorial, y la primera pregunta es si C sub 1 es el segmento que va de menos 3, menos 3 a menos 3,3. Determine si la integral a lo largo de dicha trayectoria de f producto punto de r es positiva, negativa o cero. Entonces, miren que aquí no tengo la expresión algebraica. Luego, digamos, no tendríamos la posibilidad de hacer el bodeo algebraico, de calcular y hacer la integral, ¿cierto? Pero conocemos la representación gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos los puntos que nos dan. En este caso, el punto, voy a llamarlo P y Q. Entonces vamos de P, que es menos 3, menos 3, de aquí, y vamos hacia Q, que es de coordenadas menos 3, 3. Entonces vamos a ir a lo largo de esta trayectoria. O sea que vamos a ir en esta dirección. Noten la forma en que está dirigido el radiovector y los vectores del campo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que aquí el radiovector va formando siempre un ángulo positivo con la dirección del campo vectorial. Es decir, si este es mi F y este es mi R, el ángulo que va formando siempre es un ángulo agudo. Y en la definición de producto punto, pues espero que esto sea positivo, ¿cierto? Es decir, miren que esto está definido, si miramos solamente la parte de adentro, F producto punto de R, si lo damos como un vector, podemos aproximar que esto es igual a F por un delta de R. Pero esto es la norma de F por la norma del delta de R por el coseno del ángulo. Y entonces, como estos valores son positivos, las normas son positivas y los ángulos son agudos, el coseno de un ángulo agudo es positivo, luego entonces esto va a dar positivo. Y no necesitamos saber nada más. Bien, ahora vamos a la parte B. Dice, si C1 y C2 es la circunferencia orientada en sentido antihorario, con centro en el origen y radio 3. ¿Sí? Con centro en el origen y radio 3. Entonces, determine si la integral a lo largo de la curva C2 de f producto punto de r es positiva, negativa o cero. Entonces imaginemos aquí esbocemos la gráfica de la función de la trayectoria, que es una circunferencia. Voy a trazarla acá. Una circunferencia, por favor me creen que es una circunferencia, ¿cierto? Aquí que hacemos el dibujito bien hecho. Una circunferencia, pero que está orientada en sentido antihorario, o sea, hacia allá. Antes miren que el vector va a quedar en sentido opuesto. ¿Sí? O sea que el ángulo formado entre ellos va a ser de 180 grados. Ahora bien, ¿qué nos implicaría eso? Que el vector, ¿cierto? El vector R', porque en últimas esto nos llevaría al R', ¿cierto? Al vector tangente. El vector tangente a ese vector posición nos va a quedar ortogonal con esto. Y en este caso, el vector que nos interesa es el que va en sentido opuesto, como lo pintamos acá, ¿cierto? Entonces, coseno de 180. Y entonces, nuevamente decimos, mire, sería la norma de f por la norma del delta de r por el coseno de 180. Pero da la casualidad que el coseno de 180 es menos 1. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces, en conclusión, el resultado va a ser negativo, va a ser menor que 0, negativo. Y ya tenemos la interpretación de la integral de línea en ese momento. Más en el canal, posteriormente vamos a hacer una aplicación particular que es el asunto del trabajo. Muchas gracias por visitar nuestro canal, no olviden dejar sus comentarios y seguir visitando nuestra página.